Estamos de regreso, pauta semanal, como todos los viernes en este espacio de 15 a 16 horas, los días viernes, y el programa se retransmite el día sábado y el día domingo por los canales, ¿cierto?, de Radio Polar TV, y también nos pueden escuchar en la señal de Facebook Live. Los controles, como siempre, bien oportunos, nos saludan, ¿cierto?, y nos dirigen apropiadamente. Quedamos discutiendo en el intertanto y al final no llegamos a ningún acuerdo, pero vamos a tener que pasar al siguiente tema. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en este país? Es lo que pasa habitualmente, ¿cierto? Porque empezamos una discusión y terminamos la discusión tan convencidos como estábamos al principio después de discutir. De nuestras propias opiniones. Exactamente. Oye, no, pero fuera de broma, una cosa interesante que viene ahora es en la operación renta, porque hay mucha gente que trabaja con boletas de honorarios y que estaba acostumbrado a recibir su devolución de las retenciones de impuestos que le efectuaban en la boleta, ¿cierto? Cada persona cuando emitía una boleta, el empleador le retenía el 10%. Y el agente honorario estaba acostumbrado, ¿cierto?, que en abril, cuando tenía que declarar su impuesto, hiciera la declaración para que el fisco le devolviera esa retención en mayo o en junio, dependiendo cuándo hiciera la declaración. De manera que se había constituido una suerte de ahorro para la gente que trabajaba en horario. Claro, ahora también la gente que trabajaba en horario tenía otro problema, y el otro problema es que carecía de las protecciones sociales porque no tenía previsión. O sea, en el momento de la jubilación, si no tenía ahorros por otro lado, estaba sonado. Y en el tema de salud, salvo que tenga contratado planes por fuera, en realidad estaba como en la cantidad de más o menos indigente. No tenía salvo que cotizara por otros lados, insisto. Que puede tener ISAPRE contratada por afuera, o un seguro. O seguro, o inclusive estar cotizando en FONASA, ¿cierto? Que también podría haber sido. Pero hoy día, con una ley que entró en vigencia a partir de este año, no obstante esta discusión esta ley viene hace como 8 años atrás, que nunca se implementó, que siempre se fue postergando, sí. Pero hoy día finalmente se hace obligatoria a practicar esta declaración y cotización previsional de parte de estos trabajadores honorarios. Por lo tanto, hoy día cuando van a hacer la declaración de renta, les aparecen dos alternativas. Quiere hacer una cotización total de sus retenciones para cubrir las cotizaciones previsionales, salud, los seguros, ¿cierto? Y también salud. De este año. De este año, ¿cierto? O sea, AFP, salud. O quiere hacer una cotización parcial. O sea, pero igual la van a quitar, para cubrir esto mismo. O sea, empieza con un 3,5%. Justamente, porque está el seguro de accidentes, ¿cierto?, de invalidez y sobrevivencia, pero también está lo que va para salud propiamente tal y lo que va para la AFP propiamente tal, ¿ya? Entonces, a propósito de que estamos discutiendo reforma tributaria, modernización del sistema de pensiones y también la reforma de la ISAPRE. Entonces, hoy día esto viene como a colocarle más, no sé, más aliño a toda esta sopa, a todo este caldo, y ponerla un poco más tosca, más pesada, y la discusión finalmente también se está dando, pero insisto, esta es una ley que viene de mucho tiempo atrás, pero se implementa ahora. ¿Quién quiere partir con los dardos? Voy a partir por el lado izquierdo ahora, pues Juan Francisco. Dale. Mira, lo que pasa es que el lado izquierdo de como dices tú, yo lo pondría en cuestión. Está bien. Por el centro, aparte por el centro. Voy a partir por el lado izquierdo de mi mano. Como dicen ustedes, este tipo de medidas que obviamente son impopulares, por algo se postergó tantas veces, yo ya 8 veces parece que fue. Hoy día toma. Pero a mí no me deja llamar la atención que, a pesar de ser una norma un poco antigua y que recién hoy día está en vigencia, no hayan pensado la serie de trastornos que esto ha tenido. ¿Por qué? Porque no está claro, a modo de ejemplo, aquellas personas que boletean, están a honorarios, que siguen siendo carga de sus padres, gente en joven, tema de salud, gente joven, en la cual esta figura estaría actuando de una retención sobre una retención. Claro. O sea, la retención de impuestos que se hace, en este caso, le pasa a la ISAPRE o a la FONASA, dependiendo del sistema en el que esté, pero el excedente después se lo pueden devolver. O sea, es otra retención. Eso claramente podría haber sido estudiado de otra manera, creo yo. O sea, ya está la tecnología, están los sistemas para hacer esos cruces de información y probablemente haber evitado esta retención de retención. O tal vez haber partido solo con FP y después con la salud. Bueno, ¿para qué todo junto y con este revoltijo? Lo cierto es que hoy día hay mucha más gente enojada, probablemente recién viendo en este ejercicio de devolución. Ya desde el 1 de abril se empezó a enojar la gente. Exactamente. Y en el fondo el tema radica en que además hay una jerarquía, porque conozco algunos casos de gente que pagaba su crédito universitario a través de esta retención, porque
también es una norma mucho más antigua, que quienes estudiaban con crédito universitario y no pagaban en cuota, se les descontaba allí. El fisco se pagaba de la retención, justamente. Entonces, pero hoy día es como que en el fondo esa retención ya no empieza a alcanzar en la práctica. Claro, ya tiene demasiado acreedor la misma plata. Pero aquí también subyace otro tema que tiene que ver con las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque si hay un contrato indefinido, hoy día como está, es un 10% que va al fondo de pensiones. A la cuenta individual. Individual. Independiente de la discusión de este otro 5 o 4. Hoy día hay el 10%. 10. Sí. Uno bien podría decir que el honorario, su 10%, todos los años retenidos, va a ir a ese fondo del 10% en régimen, AFP, para quienes tienen la condición de honorario. Entonces, desde esa perspectiva, pareciera ser que desde el punto de vista de las pensiones no habría diferencia en un empleado con contrato de trabajo indefinido versus un honorario permanente, porque tendría ese tipo. Pero en el fondo lo que a mí me preocupa es que no vaya a ser esto motivo de una flexibilidad laboral, entendiendo estas cotizaciones. Un mal incentivo para que la gente se pase en horario. Ya, se entiende perfectamente. Sí. Buen punto el que plantea. Bueno, oye, yo creo que en todo caso aquí hay hartas precisiones que todavía nosotros no las tenemos claras. Vamos a tener que en otro programa seguramente abordarla con la serie del trabajo, pero quiero pasarle la palabra yo a Hernán porque, también, insisto, hay que aprovechar la calidad de abogado de Hernán para que haga también algunas precisiones respecto también o sea, primero, esta cuestión es claramente legal. Aquí no hay una apropiación indebida, sino que esto está regulado en la ley y además pareciera apuntar a una medida correcta en el sentido de darle previsión a los trabajadores que no la tenían. Pero por otro lado se genera esta otra mala costumbre quizás muchas veces del chileno de no tener previsiones, de no prever lo que viene en el futuro, y en el fondo esto se había transformado históricamente en un ahorro. Sí, bueno, yo primero destaco, digamos, que efectivamente la gente que está en horario, el Estado tiene mucha gente en horario. Bueno, el Estado uno de los grandes responsables de esta cuestión también. De esta situación, digamos. Y que tengan cotizaciones previsionales y de salud me parece fantástico, digamos. O sea, porque efectivamente cuando estas personas no tienen cotizaciones, que definitivamente los va a tomar cuando ya tengan problemas el Estado. O sea, es una carga para el Estado doble, digamos. O sea, después el Estado va a tener que pagarlo igual. Va a tener que pagarlo igual, digamos. Entonces es mejor que tengan cotizaciones o no. La modalidad uno podrá discutirla, pero me parece fantástico que se tome la decisión y se diga ya, partamos ahora, aunque efectivamente esto se aplazó, ¿cierto? Por tema de a veces cesantilla, a veces temas económicos, entonces me parece fantástico. Nunca era el momento. Nunca era el momento, ¿cierto? Nunca era el momento. Que esto lleve a flexibilidad laboral, yo sinceramente lo veo difícil, lo veo difícil, no por un tema dogmático ni mucho menos, sino porque si se entiende que el empleador va a querer pagar un horario y no un contrato de trabajo, no, porque para eso también prefiero el trabajo, ¿cierto? Que si la persona en una empresa privada lleva 1 año, 2 años en horarios, evidentemente eso al final se va a convertir en un contrato de trabajo, digamos, y el empleador va a tener que pagar igual cotizaciones, aunque no lo tenga escrito, claro. O sea, al final, si algún empleador quiere por esa vía querer flexibilizar, está haciendo muy mal negocio, digamos, y los empleadores al final de cuentas, ¿cierto? Si están bien asesorados, se dan cuenta que eso no es negocio. Claro, que depende del segmento, porque yo conozco casos, hay una verdadera industria que en el fondo contrata personas día por medio, que son, por ejemplo, a veces los reponedores de supermercados, o en el puerto, los del retail. En el puerto también. Entonces, precisamente se arma esa estructura de no dar las condiciones para que sea interpretado como continuidad. Y todos ellos es a través de boletas honorarias. Ahora sí, acá hay un punto, porque igual hay un mal incentivo, o estarían tomando una decisión inapropiada, porque aquí tenemos la bonificación en la mano de obra, y que justamente además en la región. Pero en la región, o sea, claro. El resto del país es una realidad distinta, pero por lo menos en la región es un mal incentivo. Pero de todas maneras no deja de tener sentido la prevención que hace Juan Francisco, porque claro, un empleador puede que tomar una decisión a veces dogmática y equivocarse en esa decisión dogmática al pensar que hay más facilidad. Pero lo que dices tú, efectivamente, fíjate que sin cotizaciones vía retención de impuestos se produce esto. O sea, si un empleador quiere burlar la ley y él ya lo está haciendo, ¿cierto? Sin que tenga que pasar un horario, digamos. O sea, él cree que la está burlando, pero finalmente sigue siendo contrato de trabajo. Lo que pasa es que no lo tiene por escrito. Claro. Efectivamente, y yo me ha tocado 500.000 casos de empleadores que piensan que lo están haciendo bien. Además, bueno, es un tema que me apasiona. Esto es muchas veces con la casi súplica del trabajador, a veces. Que le pide, por favor, al trabajador que no le cotice porque tiene más platita más al fin de año o a principio de año, más disponible, que por favor, y entonces a veces un empleador, por buena gente, me ha tocado, esto no es un tema
escaso, dice, ya, mira, yo te voy a dar un horario, ¿cierto? Entonces aquí hay es para ambos lados, no es solamente para sí. Veo a Eduardo que anota incansable y cómputos. Lo que pasa es que yo creo que el tema de las ISAPRE, el tema de la AFP enfrenta dos concepciones en la humanidad de cómo llevar a cabo el tema de la protección de los seres humanos en esta materia. Una concepción solidaria, una concepción colectiva que tuvo mucho éxito hasta hace un par de décadas atrás, versus un mundo que hoy día avanza decididamente, aparentemente en los próximos años, hacia el individualismo, hacia la protección propia y a no interesarme en lo que lo sucede al vecino. Lo digo esto porque yo participé en la marcha en Santiago hace pocos días de No Más AFP, que tenía que ver con el contenido, ¿no es cierto?, de gente que está preocupada porque van a recibir bajísimas pensiones. Ahora, esto es más AFP, po. Claro, pero lo que me llamó la atención es que había muy poca gente. Muy poca gente. Ya, la FP se bajó. 2.000 personas, creo que la anterior habían habido cerca de 100.000. Y me dicen que acá en Magallanes fue algo parecido. Entonces, acá el mundo progresista tiene un desafío enorme. Porque necesitamos recuperar el sentido colectivo. El sentido colectivo de la humanidad y de los ciudadanos chilenos. Porque lo que ha ocurrido en la humanidad, mire, a pesar de todo lo que se dedica al capitalismo hoy día es un fracaso. El 40% de la humanidad está bajo la línea de pobreza, el 40%. Hay una cantidad importante de gente que no tiene agua potable, que no tiene vivienda. Entonces, claro, si miramos Nueva York y Manhattan como si fuera eso claro, ahí no está el 40%. Ahí no está el 40%. Entonces, aquí tenemos nosotros que ver cómo recuperamos el sentido de la justicia y de la igualdad para mucha gente, porque no existe la posibilidad de que las ISAPRE sean buenas, de que las AFP sean buenas, cuando el fondo de la administración de eso es un negocio. Solamente pensado en la rentabilidad de quienes son los dueños y no pensado en los objetivos de quienes son los que están colocando las platitas ahí. Entonces, me iría más bien por cómo hacemos, porque independiente de las concepciones ideológicas, todo el mundo quiere una mejor pensión y todo el mundo quiere una buena salud. O la cobertura de salud. Y hay países que sí la han logrado y no ha sido precisamente a través de los sistemas de capitalización individual ni a través de los seguros. Lo han logrado a través de un Estado que tiene una mirada colectiva. Con dificultades. Los noruegos, precisamente. Los noruegos, los holandeses, los países escandinavos. Estábamos pelando los noruegos. Algunos países europeos, con todas las dificultades que hoy día efectivamente están ocurriendo, porque se está aumentando la edad de jubilación en algunos casos, usted tiene un problema, pero no deja de ser importante que ellos siguen persistiendo y esas sociedades no quieren por ningún motivo pasar a un sistema de cooperación individual. Tú diste en un punto, sí, porque mira, al margen de la parodia que de repente uno hace, pero efectivamente el Estado constituye en algunos países fondos, porque tiene otros recursos, porque derechamente lo contemplan así. En el caso chileno, lo que ha pasado, claro, que el Estado, como se fue con esta visión achicando, desprendiéndose de empresas, desprendiéndose de muchas cosas, claro, lo natural era que si el Estado sigue achicando, que esta cuestión lo hicieran los privados. Pero hoy día estamos como de vuelta otra vez al mundo colectivo, porque tú lo señalaste, si tampoco el capitalismo como tal no existe en ninguna parte, porque en todos lados hay regulaciones, la ley de competencia no existe como tal, esos son puros conceptos filosóficos. Académicos nomás, pero en la práctica eso no es así. Ahora, sin embargo, sí es cierto de que a ver, ¿cómo decirlo? Este empleo de los recursos financieros ha terminado en un sinsentido, porque los supuestos que se generaron cuando se creó el sistema FP no se cumplieron, por diversas razones, pero la gente efectivamente, no todo el mundo cotiza constantemente, porque ha tenido tasas de desempleo, porque tampoco todo el mundo cotiza por el monto que corresponde, porque muchas veces están estos arreglos, como tú señalabas, Hernández, que a veces el mismo trabajador, por una cuestión educacional o cultural, quiere tener más disponible ahora y ahorrar menos para el futuro. Pero hay un sinnúmero de cosas supuestos que no se dieron: la desigualdad de brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿cierto? El que la población también, vive más. La expectativa de vida, claro, que la expectativa de vida subió, ¿cierto? De que el crecimiento económico tampoco fue tan espectacular como se pretendía, o siendo el crecimiento económico de una cierta tendencia, la rentabilidad de los fondos no lo fue tal, y de hecho hay negocios que son más rentables. O sea, es más rentable muchas veces comprarse una casa propia que tener los fondos. Sí, pero ese crecimiento económico no llegó precisamente a la gente que se jubila hoy día, ni a los profesores. No, es un macro, pero en la microeconomía la cosa es otra. Entonces, claro, hay supuestos que evidentemente no se cumplieron, pero finalmente la discusión de fondo, y hoy día, y esto es lo que quiero echar a la palestra, porque al margen del tema No Más FP, quiero irme para el lado de la ISAPRE. Se ha cuestionado también por el lado de las ISAPRES alza de planes que viene ahora, ¿cierto? Ellos han señalado que en algunas ISAPRES el plan sube un 7%. Curiosamente, la ISAPRE que nunca subió los planes fue Más Vía y fue la que quebró. Entonces, también como que ahí pareciera que, claro, los que no subieron los planes quebraron,
Parece que hay como una justificación. Sí, pero perdón, más bien el asunto fundamental fue que los ejecutivos se quedaron con la tiraron la luquita para los lados. Sí. ¿Tenemos un llamado? Sí. No importa, yo aquí lo transmito. Hay un audífono. Yo transmito aquí, tenemos un llamado telefónico, alguien nos quiere... ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Ya, muchas gracias por la... Voy a referir con un poquito para la atención para el señor Miranda y el señor del Partido Socialista, que ya no me acuerdo el apellido. A Eduardo Manzanares. El señor Manzanares. Y el otro señor, ¿el contador o no? No, él es abogado, Hernán Ferreira. Pero ¿cuál es la pregunta? Hágala nomás, porque el tiempo apremia en televisión. Y señor Manzanares, soy un jubilado de 93 años. Fui imponente como empleado fiscal en la Caja Marina Mercante del año 50 hasta los 80, cuando jubilé, porque había cumplido los 30 años de servicio. Me pagaron como corresponde, pero a contar de febrero del 81 me descontaron un 4% que nosotros hacíamos imposiciones. Y al año 2001, hasta esa fecha se nos descontó el 4%. Si estaba jubilado, ¿cómo me van a quitar un 4%? A sacar de la renta otra vez nuevamente un 4%. Claro, este es el reclamo permanente. Gracias al auditor ahí que nos llamó. Sí, vamos a tocar un poquito el tema desigual, porque claro, hay un reclamo que es bastante local. Yo lo he visto mucho este movimiento en los adultos mayores regionales que están pensionados y que efectivamente han señalado que en algún momento se les descontó un 4% adicional a la cotización cuando estaban antes del sistema FP, en el sistema antiguo, con la promesa evidentemente que eso iba a incrementar los fondos de pensión, pero finalmente no ocurrió. Llegaron a este sistema nuevo y finalmente esa plata desapareció, claro. Y no saben más. Y ellos están pidiendo legítimamente que se les devuelva esos fondos adicionales, porque justicia no tienen por qué estar cotizando más que lo que cotiza el común de los chilenos. Sí. Y eso tampoco ha tenido solución en la práctica. En algún momento creo que se hizo una especie de curso. Sí. Bastante, la Universidad de la Vida, sí, pero eso fue una cuestión paliativa. Hay un tema pendiente del país, entre otras cosas. Sí. Mira, respecto a la reforma de ISAPRES, digamos, también creo que todo el mundo está de acuerdo que es necesario, digamos, porque efectivamente cada vez que se alza, hay un alza de planes, las Cortes de Apelaciones bajan los artes, no lo permiten, digamos, o sea, y esto ha sido recurrente en el para los que reclaman, porque por supuesto, porque se señala que para estadística el 10% reclama y siempre gana. Siempre gana y el otro 90% no reclama. Pero ahí la ley muy mal hecha, porque al revés el quien debiese de alguna manera pelear el alza es el ISAPRE, y no uno tener que contratar a un abogado para defenderse. Bueno, ahora se puede hacer directamente detrás de la superintendencia. Sí, pero para que también pero lo que la reforma, digamos, está un poco, lo que se propone este gobierno va un poco en ese sentido, digamos, a tratar de, por ejemplo, de minimizar la preexistencia, porque esas son muchas veces las que joden la vida a las personas, digamos. Uno quiere entrar a un ISAPRE, que en el fondo es un seguro privado. Después no, privado. No te puedes salir porque tiene la preexistencia. Darle más libertad al sistema. Y darle más libertad. Yo creo que hay una reforma que va en un sentido correcto, digamos, y que ha sido un sentir también de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, digamos, creo que tenemos que estar un poco a la espera y esperemos que la oposición también esté a la altura de estos cambios. Ahora, yo creo que es interesante lo que tú tocas, porque claro, hay que entender qué es lo que se está tratando de reformar con el sistema ISAPRE. Y voy a colocar la misma parodia que hice con lo de la AFP, porque cuando se discute de AFP, lo que se está haciendo es más AFP, mayor cotización, pero finalmente se sigue validando el sistema. O más y se le entrega más recursos exacto. Y cuando estamos hablando del tema ISAPRE, es seguir también con el mismo sistema de seguros privados, ¿cierto? Sí. Con mayores libertades, pero no hay una transformación sustancial de fondo del sistema. El Estado finalmente no se va a hacer cargo de un pilar solidario, ni se va a hacer cargo, salvo en el caso FONASA, de lo que se le va a hacer cargo. Pero si no yo hoy día, si mal no recuerdo, parece que el 20% de la población está solamente en ISAPRE, digamos. Sí, solamente, sí, 18 y tanto. Claro, entonces esto impacta a la gente que efectivamente que tiene un cierto nivel de ingresos hacia arriba, digamos, porque en general, incluso mucha gente con cierto ingreso también está en FONASA, digamos.
Entonces también hay que medir el impacto que tiene esto, digamos. No, claro, la ISAPRE no es para todo. A diferencia no que la es para AFP todo. sí está hecha para todo, digamos. para casi todo, porque vamos a volver a mencionar que la Fuerza Armada. No está en la Fuerza Armada. Oye, nos queda en los últimos minutos, así que vamos a darle un minuto a cada uno para que pueda cerrar y redondear la idea. Voy a partir por Juan Francisco, que partió el debate. Sí, no, yo diría que me gustaría que pronto existan los espacios para precisamente tener estos debates, estos diálogos. Yo creo que lo que está haciendo la comunidad de Puerto William es tremendamente valioso. Toda la comunidad, incluyendo el alcalde, Patricio Fernández, sus concejales y la comunidad, sobre todo Boyacán, de alguna manera de levantar esta voz de alerta. Pero yo creo que aquí lo que nos está faltando, porque hay una estrategia de desarrollo regional que ya está obsoleta por vencer, y sería una mala decisión postergar para después del año 2020 recién empezar a discutir estos temas. Lo digo porque la estrategia anterior vencía el 2010 y esta recién se vino a actualizar 2 años después. Partimos tarde, entonces yo lo que quisiera y planteo es que hay que partir antes. Hernán, un tema totalmente distinto. A mí desde hace tiempo ya me preocupa el tema, porque estoy acá, no puedo ocuparme de Venezuela, digamos, de Venezuela. El alto comisionado de Derechos Humanos señaló que a partir del año 2017 se ha empezado a promover violaciones de derechos humanos. 2017, cuando el gobierno de Chile, ¿cierto? Michelle Bachelet, manteníamos un absoluto silencio, digamos, y hasta altura de mi juicio cómplice de la violación de derechos humanos en Venezuela. Y solo cuando cuando la ONU, ¿cierto?, tiene que tratar de ver estas cosas, señala que efectivamente hay violación de derechos humanos. Pero resulta que el gobierno de Chile, y cuando muchos se los pedían, incluso la democracia cristiana le estaba pidiendo al gobierno, hay que pronúnciense, y no se pronunciaba porque tenía efectivamente una afinidad, y tiene una afinidad ideológica lamentable entre el bacheletismo y el madurismo o chavismo. Entonces, que quería dejar eso, y una vez no está pasando, hoy día tenemos militares rusos, ¿cierto? Van a empezar a entrenar, al parecer, a militares venezolanos, lo que complica más la situación, ¿cierto?, de una eventual intervención o alguna salida para la crisis venezolana. Eso. Nada más que para responder esa parte, porque tenía otro tema que era adultos mayores, pero a nuestro contertulio Miguel Bosé 2.0, pareciera ser que tienen una especie de obsesión con la presidenta Bachelet, que obviamente está en un lugar que no está nuestro actual presidente, ¿no es cierto?, está en otro nivel. Y yo lo que he dicho es, mire, la presidenta Bachelet está haciendo lo que le corresponde hacer en un lugar donde ella no se manda solo. Tiene 1.200 funcionarios que están por todo el mundo repartidos, están en Asia, están en Siria, están en Haití, resolviendo temas de derechos humanos mucho más importantes probablemente que a lo mejor los de Venezuela, que son importantes obviamente, que son importantes. De manera que yo les pediría que bajaran un poquito, ¿no? O sea, no tienen a alguien más a quien dispararle, por la pobre presidenta les está picando las orejas. Yo quería referirme al tema de los adultos mayores, a propósito del llamado señor breve. Mira, la verdad es que esta es una sociedad precisamente donde el reconocimiento y la protección de los adultos mayores es deficiente. En otras sociedades se les respeta, se les tiene como los sabios, y acá sencillamente se les hunde en la ignominia y en el oscurantismo, ¿no es cierto?, pensiones bajísimas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante de toda la sociedad para el reconocimiento de los adultos, porque todos, como dijo Joan Manuel Serrat, llevamos un viejo adentro. Bueno, ahí está la reflexión entonces de cada uno de nuestros contertulios, y nosotros nos despedimos. Pauta Semanal, hasta la próxima semana. No se olviden de vernos y seguirnos por Facebook Live. Pauta Semanal se transmite en los espacios de Radio Polar los días viernes de 15 a 16 horas, y el programa se retransmite sábado y domingo en el mismo horario. Muchas gracias a todos, y gracias a los controles también, aquí nos dirigen adecuadamente también para poder cumplir con los tiempos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.